y también me parece que les van a hacer ¿cómo les dicen? Como una revisión médica en la siguiente semana, lo cual ya es presencial. Eso ya es si ustedes lo quieren hacer, pero bueno, la universidad mandó un correo para que ustedes lo vayan checando, dado que posiblemente ya un siguiente trimestre ya sea de forma presencial. Este trimestre, pues indudablemente lo tenemos que terminar de forma virtual. Ese no hay de otra. Este trimestre se termina de forma virtual. Bueno, pasando a esta parte final del curso, nos hace falta un último examen que tiene que ver con pruebas de hipótesis. Entonces estas las vamos a retomar. Les empecé a platicar un poco el día lunes en el contexto de una población objetivo y en el contexto de una población muestral. Lo vamos a retomar el día lunes para que consideremos valores y yo les pueda enseñar las pruebas de hipótesis utilizando test student para varianzas iguales o varianzas diferentes. Entonces eso lo vamos a hacer, lo vamos a empezar a hacer el lunes, miércoles y viernes. Y el 11 de junio es cuando terminan las clases. El 11 de junio, yo para esa fecha ya debía haber recibido el tercer examen parcial. Entonces, este tercer examen parcial va a ir de acuerdo a los planteamientos de experimentos que hagamos y que recolectemos datos y con esos datos que trabajemos, ustedes los recolecten al final y eso sería la última parte de este curso que constaría el tercer examen parcial. Ese tercer examen parcial lo vamos a hacer de acuerdo a equipos nuevamente, pero lo que vamos a hacer es considerar el diseño experimental que ustedes nos puedan proponer. Quedamos en que hoy lo iban a proponer, dependiendo si nos queda un poco de tiempo después de los seminarios, lo retomamos. Si no es así, lo vemos el lunes. Y entonces el tercer examen parcial lo debemos, bueno, lo vamos a echar a andar desde el día lunes y el día 11 de junio, si gustan anotar la fecha, por favor, para que ustedes tengan claridad en el término del trimestre y las fechas de entrega. El 11 de junio, de acuerdo al calendario escolar, termina el trimestre. Según en servicios escolares, no recuerdo bien la fecha, pero el 14 o el 15, creo que es el 14, es la fecha del examen global. Esa fecha de examen global es cuando algún alumno no aprobó un primero, un segundo, un tercer parcial y está requiriendo hacer un examen global. El día lunes 14 de junio, yo ahí les aplicaré el examen global. ¿Cuándo recibo su tercer examen parcial? En la semana 11 de junio. ¿Cuándo les voy a dejar el formato a seguir y todo esto? El día 31 de junio. El 31 de junio les voy a hacer llegar cómo va a estar construido el tercer examen parcial, pero tiene que ver, y de hecho tiene que ver con las pruebas de hipótesis que realizamos con los datos obtenidos a partir de los diseños de experimentos que ustedes me propongan. El examen tercero, el tercer examen, también va a ser en equipo. Ya ustedes me dirán si es en el mismo equipo con el que están ahorita o ustedes me dicen. Igual de 3 personas, para que el día 11 de junio, como es el último día, ahí vamos a cerrar con los otros seminarios también, y entonces van a entregar, ¿cómo se dice? Su tercer examen. Yo tengo que calificar, por supuesto, entre pues, sábado y domingo para que el día lunes tengan la calificación del tercer parcial. Ya no les puedo dar prórroga porque del 14 al, me parece, 18 de junio, a mí ya me están pidiendo el que envíe el acta de evaluación. O sea, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, no hay prórrogas de nada. Hay algunos alumnos que me hace falta, digamos, recuperar un segundo examen parcial y ese ahorita al final de la clase me pongo de acuerdo con los que soliciten una recuperación. Nos ponemos de acuerdo para que ustedes no se vean afectados y que puedan, pues sí, alcanzar un MB perfectamente. ¿Alguien tiene alguna duda con estas fechas, con lo del tercer examen parcial? No. Se entregaría el formato el 31 de mayo. ¿Cómo qué? ¿Que entraría? ¿Qué cosa el 11 de mayo? El 31 de mayo. El 31. El formato, sí. El día lunes, ay.
el día lunes que viene, que sería 3 de junio. No, estoy perdida. Hoy 24 estamos a de 20. mayo, profesora. Sí, 24 de mayo, perdónenme. El 24 de mayo ustedes me platican de su diseño y yo necesito esa información para que yo pueda escribir su tercer examen parcial, pero es a partir de su diseño por equipo, ¿sale? Por eso ahorita al final de los seminarios lo retomamos un poquito para que ustedes se vayan fijando en cómo van a obtener datos estadísticos y que desarrollen la prueba de hipótesis para una media, la prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias, utilizando varianzas iguales, y una prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias usando varianzas diferentes. En ese intermedio del uso de las medias o de la diferencia entre las medias, va una prueba conocida como razón de la varianza. Entonces constan déjeme ver, la media, la diferencia, para la prueba de hipótesis para una media, esa es una. Prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias cuando son varianzas iguales, esa es otra. Prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias cuando son varianzas diferentes, esa es otra. Hay una prueba que habla de las varianzas, de la razón de las varianzas, esas es 4. Me hace falta agregarles una para cuando hablamos de una distribución normal, y entonces serían 5 pruebas de hipótesis las que les tendría yo que aplicar a propósito del diseño experimental que ustedes me van a plantear, y van a obtener datos estadísticos, y necesito que esos datos estadísticos, pues a más tardar, los puedan generar el 5 de junio. Es decir, el 3 de junio me presentan cómo van a obtener los datos, y el 5 de junio ya tenemos esos datos y hay que procesarlos para hacer las pruebas de hipótesis. En ese inter, pues yo también les voy a platicar de qué van estas pruebas de hipótesis, que son 5. ¿Sale? Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario. Me voy entonces con los seminarios. En esta ocasión tenemos 2 equipos. Para el siguiente viernes voy a necesitar 3 equipos más para que así ya vayamos avanzando. Recuerden que estamos en la semana 8, nos falta la 9, 10, 11. En esos 3 viernes que nos faltan, necesitamos escuchar pues a todos los equipos, por lo que el siguiente viernes ya va a pasar el equipo 3, 4 y 5. En esta ocasión es el equipo 1 y 2. Entonces nos vamos con el equipo 1. Por favor, compartan pantalla para empezar con su seminario. Muchas gracias, espero. También el equipo 2 va preparando por su diapositiva y comenzamos. Adelante.
Voy a hacerte una interrupción. Lo que pasa que las gráficas de caja y bigote lo que muestran son cuartiles y el segundo cuartil es la mediana. Entonces estas gráficas de caja y bigote, la línea media es la mediana, no la media muestral. No lo sé. En este caso, no la logro distinguir. Yo no sé si es la mediana. Cuando yo hice Espérame tantito. Las cajas y bigotes en Excel, la mediana. Espérame tantito. Espérame tantito. Ok, espérame tantito. Aquí lo que quiero que observen son dos cosas. Uno, la estadística descriptiva. La estadística descriptiva para este caso lo que ellos muestran es estas gráficas de caja y bigote y muestran la variabilidad de los datos estadísticos correspondientes a la variable dependiente, que es la que está en el eje de las Y's. Una vez que observan esos comportamientos, pues ellos aplican pruebas estadísticas. El análisis de varianza lo que mide es si la variable independiente, en este caso las categorías que ustedes tienen de VIH, diabetes mellitus y sin otra patología, si estos se ven diferentes con respecto a la media muestral. La media muestral, no sé, aquí yo no lo sé, si es la X, si ustedes lo corroboran, está perfecto. Entonces hacen un comparativo. La ANOVA mide una hipótesis estadística que es la siguiente. La hipótesis nula, en donde el tratamiento, ya sea en este caso, no es tratamiento, si son las categorías de VIH, diabetes mellitus o sin otra patología, si esa categoría modifica a la variable respuesta. En este caso es la edad de los grupos. Entonces analizan la media del grupo de VIH si es igual contra la media del grupo diabetes contra la media de sin patología. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es que al menos una media es diferente. Eso es lo que mide la ANOVA. La ANOVA mide la diferencia entre las medias muestrales, al menos 3 medias muestrales en adelante. Aquí claramente indican que se quedan con la hipótesis alternativa, que la media del grupo de diabetes mellitus con la media sin patología, al menos nos están indicando que al menos uno es diferente. Una vez que hacen eso, hacen un comparativo. El asterisco yo no sé qué diga, pero el asterisco siempre indica que se quedan con la hipótesis alternativa de que la media del grupo de diabetes mellitus tipo 2, al compararla con la media del VIH, es diferente. Resulta que es mayor la media de edad de diabetes mellitus tipo 2 que la media de edad de los que fueron con VIH. Ahí se observa y arriba de la caja bigote de la de diabetes mellitus se ve un asterisco. Hay otro asterisco más, que es el de sin patología. Ese asterisco lo comparan, el asterisco indica que se quedan con la hipótesis alternativa, que la media del grupo de sin patología, al compararlo con la media, por lo menos de la media del VIH, resulta ser que es menor la media de sin patología que la media de VIH. Entonces ahí están observando esos cambios y cuando hacen esos comparativos por pareja, por lo regular recurren a una T-Student o algo que le llaman prueba de Tukey-Kramer. O es T-Student o Tukey-Kramer, que se basa en comparaciones múltiples de Tukey-Kramer. La que vamos a ver en este curso es la T-Student. La T-Student mide comparación entre dos medias, media del grupo diabetes mellitus contra media del grupo de VIH. ¿Qué observo? Que la media del grupo de diabetes mellitus es mayor que la del VIH. Y entonces esa es la postulación que quiero probar. La hipótesis alternativa, que la media del grupo de diabetes es mayor que la del VIH. ¿Con cuál se quedaron? Aquí yo veo que se quedaron con esa hipótesis, la alternativa. El asterisco significa que se quedan con la hipótesis estadística alternativa. ¿Sale? Eso es lo que ustedes van a observar. ¿Vale? Adelante, vámonos con la siguiente figura. Muy bien, muy bien. ¿Y qué encontraron?
La siguiente tabla nos muestra la descripción de las características perioperatorias de pacientes con apendicitis aguda. La presencia de apendicitis aguda complicada fue mayor en el grupo con diabetes mellitus tipo 2, con un 50%, versus el 26.7% del grupo con VIH y el 27.3% en el grupo control. Observamos que dentro de cada característica se compararon los tres grupos utilizando la chi cuadrada. Como ya lo mencionó mi compañero, la chi cuadrada sirve para evaluar diferencias entre los grupos no relacionados. En este caso nos arrojó una probabilidad de 0.004. También observamos que la proporción de complicaciones posoperatorias fue mayor en los grupos con VIH y diabetes mellitus tipo 2, con un 20 y 23.8% respectivamente, versus un 4.8% en el grupo control. Comparando esta característica con los tres grupos, se arrojó una probabilidad de 0.036. También algo que tenemos que rescatar es que de todos los grupos no hubo mortalidad. En la figura número 2, mostramos la proporción de leucocitos que vendrían siendo, en este caso, nuestra variable dependiente. Y los tres grupos que se están estudiando siendo estos nuestra variable independiente. El grupo con VIH fue menor con un 66.7% de leucocitosis versus un 85.1% en el grupo con diabetes mellitus tipo 2 y un 84.8% en el grupo control. Por último, se hizo una comparación utilizando chi cuadrada entre el grupo control y el grupo con VIH, dando una probabilidad de 0.007 y otra donde se comparó el grupo con diabetes mellitus tipo 2 y el grupo control, obteniendo una probabilidad de 0.9. La figura 3 nos presenta una gráfica de caja y bigote mostrándonos el tiempo de evolución del cuadro clínico por grupo. El tiempo está dado en horas, quien sería nuestra variable dependiente, y los grupos nuestra variable independiente. Observemos que el tiempo fue superior en los grupos con VIH y diabetes mellitus tipo 2 respecto al grupo control. Para el grupo con VIH, aproximadamente fue con 66.4 horas. Para el grupo con diabetes mellitus tipo 2, con 90.1 horas. Y para el grupo control, con 28 horas. Después, se comparó mediante un análisis de varianza ANOVA las medias de los tres grupos, dando una probabilidad de 0.001. Hola. Ok, esta es una tabla de donde se ven las proporciones de si hubo complicaciones en los casos clínicos entre los pacientes de los diferentes grupos con VIH, diabetes mellitus tipo 2 y sin otra patología. Y como podemos ver, sí hubo así diferencia porcentual, pero para saber si esa diferencia es estadísticamente representativa, se comparó con la prueba de chi cuadrada. Todo se comparó con la prueba de chi cuadrada y se pudo ver que, según la prueba de chi cuadrada,
y los del el documento afirman que sí son representativas la diferencia entre estos procesuales, es lo que nos diría que sí tiene efecto la enfermedad que los tiene como inmunocomprometidos con respecto a las complicaciones que se pueden dar en sus casos quirúrgicos. También dicen que muchas veces estos casos quirúrgicos se deben a pruebas, a que hubo pruebas, o sea, que hubo problemas con el diagnóstico debido a problemas, a sus problemas que están inmunocomprometidos. A ver, cambia la siguiente. Y esto es otra de las proporciones, según los grupos, de los abordajes quirúrgicos empleados según el grupo, ¿no? Y esto, o sea, nos muestra que se utilizó la laparoscópica abierta y la conversión, ¿no? O sea, cada vez es más, ¿cómo se le dice? Bueno, cuando regularmente, cuando se hace, o sea, cuando son abordajes quirúrgicos abiertos o se hace una conversión del laparoscópico a abierto, es porque hubo alguna complicación en el abordaje quirúrgico y podemos observar que los de VIH y en el diabetes mellitus, las conversiones y las, ¿cómo se dice? Y los abordajes quirúrgicos abiertos son mayores, lo que nos podría indicar que hay mayor probabilidad de complicación cuando el paciente está inmunocomprometido. Igualmente, estos valores fueron comparados por la prueba de hipótesis de chi cuadrada para ver si las diferencias estadísticas eran representativas y según el texto otra vez dicen que sí que son representativas, que tiene mucho que, o sea, que sí tiene que ver, o sea, apoyan la hipótesis de que tiene que ver, que sí tiene mucho que ver la pues, que están inmunocomprometidos con el tipo de complicaciones y por lo tanto los abordajes quirúrgicos que empleados con respecto a esto. Ahí pasa la última. Y aquí tenemos la de el tiempo quirúrgico por grupos, ¿no? Y se ve aquí bastante cómo van haciéndose más chiquitos el tiempo quirúrgico dependiendo de la inmunodepresión que tienes, porque los que no tienen patología es el más pequeño con respecto a los otros. También esto nos puede indicar que hubo complicaciones en los abordajes quirúrgicos que estos tuvieron. Esta, como son una variable cuantitativa, se tiene que comparar por la prueba de hipótesis de ANOVA. Y bueno, ahí nos indica que la prueba de hipótesis de ANOVA salió de 0.037, pero como ellos están considerando que ellos, bueno, al principio del texto en métodos, ellos mencionan que ellos consideran como una diferencia estadística representativa si es menor, igual o menor a 0.05. Y aquí como la NOVA les mandó que es 0.037, entonces estaría indicando que en efecto es representativo, o sea, de que también tiene que ver el VIH y la diabetes mellitus en el tiempo quirúrgico en estos aplicados los grupos. Y ya para la conclusión, a ver.
Bueno, aquí dice que la inmunodepresión afecta al curso clínico y a la evolución de la apendicitis aguda. Esto es algo que podemos concluir porque de todas las variables que hemos visto, las pruebas de hipótesis nos mandan a que las diferencias sí son estadísticamente representativas. Entonces, sí, la inmunodepresión sí llega a ofrecer mayores complicaciones, a que se tarde en el diagnóstico y ya. Ok, chicos, pues muchas gracias. Vamos a dar unos minutos para preguntas para ustedes y que ustedes las puedan responder. ¿Alguien de tus compañeros, de sus compañeros, tiene alguna pregunta en relación a este documento científico? Nadie, no tienen ningún comentario para el equipo. Bueno, yo nada más voy a hacer algunas precisiones en relación a las pruebas de hipótesis. Ustedes, como pueden observar, los temas que hemos revisado de la OEA de Bioestadística 1 han sido temas de estadística descriptiva, probabilidad, intervalos de confianza y ahorita vamos a ver pruebas de hipótesis en términos generales. Sin lugar a dudas, la estadística descriptiva es una herramienta que nos ayuda a resumir los datos estadísticos. ¿Dónde van a localizar la estadística descriptiva y qué tipo de medidas pueden considerarse como medidas de tendencia central y cuáles serían las medidas de dispersión? Esta es mi pregunta para el equipo. En las gráficas, ¿dónde puedo localizar a la estadística descriptiva y cuáles serían las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión se pueden encontrar en la gráfica de caja y bigote. ¿Qué más? También unas medidas de tendencia central también en la caja de bigotes, ¿no? Porque el segundo cuartil representa la media. Y bueno, No, la media no estaba en la caja de bigote. La mediana. Ah, ok. Yo me acuerdo que la X sí representaba la media. Ah, perfecto. Si esa X es la media muestral, está excelente. También se encuentra la mediana. ¿Qué más? No, espérame tantito. Estadística descriptiva, estadística descriptiva. Estadística descriptiva nada más, Luis. ¿Cómo se le llama a esa medida de dato mayor a dato menor? ¿Cómo se le llama a esa medida de dispersión? ¿Verdad? Bueno, ¿qué más encuentran en las gráficas? No, error estándar, no, todavía no vemos ahí el error estándar. El error estándar de la media es la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada de n. Eso es para una media. Hay modificaciones para cuando tenemos dos medias o cuando hay una proporción, diferencia entre proporciones, en fin. El rango, ¿no? Un rango de variabilidad, en efecto. Esa es parte fundamental de la estadística descriptiva. ¿Qué más? Si gustan poner una gráfica, cualquiera que ustedes hayan considerado, ¿tienen dos de caja y bigote, alguna de ellas? Para que ustedes observen que ese es un resumen en estadística descriptiva. Es un resumen. Entonces, por favor, indíquenme el resumen de los datos estadísticos.
pues, o sea, según yo, o sea, el rango sería del dato mayor al dato menor, ¿no? Sí, eso ya nos queda perfectamente claro, ya lo habían comentado. ¿Qué más? También, o sea, un resumen, o sea, también según, o sea, según lo que yo sé, esos puntos que están allí son datos atípicos. Ah, ¿no son los de las diferencias significativas? Es que, o sea, es que usted dijo que son asteriscos, pero no sé si no se vea bien aquí, pero No alcanzo a ver qué son. en el PDF se ven, son puntos. Entonces cuando yo la analicé esto, yo los tomé como datos atípicos. Ah, perfecto. Entonces son datos atípicos. Eso no me lo habían dicho. Yo pensé que era la diferencia significativa. Pero está bien. ¿Y entonces qué más? De la estadística descriptiva. Si me puedes explicar, precisamente También poner el rango explícame, intercuartil, ¿no? explícame las características, Luis, de las variables, porfa. No, 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 no. Variable independiente, ¿cuál sería? No, la No, 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 no. independiente son las enfermedades, el VIH, diabetes mellitus y el que no hay otra patología. Es una variable independiente que tiene ciertas Nominal características. Dime las características de la variable independiente, Víctor. sería nominal, según yo. Sí, está Sí, por categoría. ¿Qué más? aleatoria. No, 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 es no, no, aleatoria, no, no, ¿no? no. ¿A poco se escoge la enfermedad de forma aleatoria? Ahora quiero agarrar a uno que No, tenga cáncer. Ahora quiero pero agarrar a uno que tenga COVID. ¿Sí? ¿Hace así? ¿Es aleatorio? No, es no aleatorio. La variable independiente jamás, jamás es aleatoria. Jamás es aleatoria. Y entonces es es una una variable variable, cualitativa, ¿no? es una variable cualitativa, Nominal. en efecto, mide una condición de enfermedad, o más bien si se tiene cierta enfermedad, les dan un nombre y se convierte en una categoría. Muy bien, esa es la variable independiente. Hay grupos independientes, el grupo VIH, el grupo diabetes, el grupo de simpatología, todos son grupos independientes. Es decir, ¿cuál es la N para el grupo de VIH? ¿Cuál es la N de diabetes y cuál es la otra de simpatología? ¿Cuál sería la N? VIH es 11, creo. Ya no te escuché. 15. El diabetes mellitus son 47. Y otros son 66, sin otra patología. Pero estamos de acuerdo que son grupos independientes. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo que son grupos independientes o son dependientes? Independiente. Ok. Platíquenme ahora de la variable aleatoria. Es el tiempo quirúrgico. Díganme sus características. Cuantitativa. ¿Qué más? Discreta. No lo sé, si sea discreta, podría ser que sí. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué Aleatoria, más? ¿no? Es la aleatoria, se llama dependiente. ¿Qué más? Bueno, una variable respuesta. También, ¿no? Ya, muy bien, ¿qué más? Dice tiempo quirúrgico en minutos por grupos. ¿Cuál sería la unidad de Minutos. medición? En efecto, ustedes tienen que explicar, cuando expliquen una gráfica, tienen que decir de qué van las variables.
cuáles son sus características de esas mediciones, si es cuantitativa, si es cualitativa, si es binomial, no es binomial, en fin, dicotómica o no dicotómica. Entonces ustedes pueden observar ahí claramente el resumen. Utilizan medidas de tendencia central como la mediana y la media muestral y además medidas de dispersión, en este caso la amplitud intercuartil, que nos da precisamente esa capacidad de los bigotes para ver la variabilidad de los datos. Mientras más amplio sea esa extensión de los bigotes, una mayor dispersión y por lo tanto menor precisión de esos datos. Indíquenme de esos tres grupos, ¿quién fue más exacto y quién fue más preciso? El En efecto, ese es el grupo que se ve con mayor precisión, es decir, menor dispersión de los datos y también una mayor exactitud. Es decir, que esos datos se acercan a la X que ustedes me dicen que es la media muestral, ¿vale? Entonces ustedes pueden observar el resumen. A partir de ese resumen, ustedes se van a ir preparando más adelante, poco a poco, con la bioestadística 1 y la bioestadística 2, para establecer las hipótesis estadísticas. Cuando ya se establecen diferencias entre grupos, es porque yo quiero probar una hipótesis de investigación. Aquí la hipótesis de investigación sería si el tiempo quirúrgico de los pacientes que están más inmunosuprimidos, creo que así lo dijeron, que son los pacientes con el VIH, pues supuestamente tardarían más, tendrían un tiempo quirúrgico mayor para este tipo de enfermedades. Eso es lo que yo supongo, solo con ver la gráfica. Ya ustedes me dirán la hipótesis de investigación de esta gráfica. Una vez que se establece la hipótesis de investigación, hay que revisar cuál es la hipótesis alternativa. Siempre a la par de la hipótesis de investigación está la hipótesis alternativa. ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? Que al menos una media sea diferente. Eso es lo que yo quiero saber. Y quiero saber si la media del grupo de VIH es mayor que la de la diabetes o la de sin otra patología. Esa es la hipótesis alternativa que yo, Leti, me estoy planteando. ¿Ustedes cuál plantearían? ¿Cuál sería la hipótesis de investigación para esta gráfica? Ajá. Entonces ustedes ya ven, lo que quiero que me comprendan es que en cada gráfica se da una idea de lo que quiere probar el investigador. Cuando ustedes hagan proyectos de investigación, tienen que hacer el resumen de la estadística descriptiva y a partir de lo que vean de las gráficas, se plantean las hipótesis de investigación y después las hipótesis alternativas. Para llegar a las hipótesis alternativas, pues yo les tengo que platicar de las pruebas de hipótesis. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. En general, estuvo muy bien su seminario. Quizá a Tomás Yesca le falta un poquito más de participación, pero está muy bien. Está perfecto que hayan colaborado en el equipo y que hayan comprendido el artículo. ¿Sale? Me queda ponerle su 10 en el apartado del seminario porque no me han subido su presentación artículo. Por favor, súbanlo para que yo les establezca la calificación y con esto queda finalizado su colaboración en relación al seminario. Por mí está muy bien, se logró el objetivo de ver la aplicación de temas de bioestadística en los artículos científicos. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias. Vamos entonces, le agradecemos a Víctor, a quien es Tomás y a Luis Mauricio por el seminario. Muchas gracias. Vamos con el segundo seminario. Por favor, si pueden compartir la pantalla. Adelante, los escuchamos. Buenas tardes, nosotros les vamos a exponer sobre el artículo del rol de la
fosfolipasa D en la migración e invasión inducida por el ácido linoleico en células de cáncer de mama. Este artículo fue publicado se revisó el 28 de septiembre del 2018, se aceptó el 8 de marzo del 2019 y se publicó el 15 de marzo del 2019. Fue escrito por los investigadores Ricardo Díaz, Juan Ramírez, Pedro Cortés, Arturo Simoni, Luis Enrique Gómez y Eduardo Pérez. Nuestro equipo está conformado por Fernando Flores García y por su servidor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de no los sé, resultados. podrías hacer un poquito más al micrófono porque, yo no te escucho, no sé si tus compañeros te escuchen. Sí, a ver, ¿así ya se escucha? Híjoles, no sé si es mi problema de internet, pero casi no te escucho. A ver, habla otra vez. ¿Ya se escucha así? Ahí estás, perfecto. Gracias, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de continuar antes de pasar a los resultados, me gustaría dar una breve introducción de lo que es de lo que está tratando el artículo. Estos investigadores, una vez que ya tienen la información necesaria, determinan que una dieta occidental que se caracteriza mucho en exceso de carnes rojas y exceso de grasas con una deficiencia de ingesta de fibra de origen vegetal, promueve, como bien lo dice el artículo, promueve patologías a un futuro. Una de ellas, patologías como el origen del cáncer, ¿no? Ya es un problema que no solamente se está extendiendo aquí en México, sino pues ya es un problema que se está extendiendo a nivel mundial. De ahí, pues, el error de ciertas personas que dicen, no, un exceso de carne, si un plato sin carne no es un verdadero plato. Te voy a hacer una pequeña aclaración, nada más para que no haya una confusión. El hecho de consumir, digamos, estas grasas, son factores de riesgo, se le llaman así, porque no es una relación directamente proporcional, es decir, que yo coma carne y enseguida me vaya a dar cáncer, ojo. Sí. No, solo son factores de riesgo y hay muchos otros factores de riesgo. Uno es la dieta, otro es el factor genético, pues otro puede ser inclusive cómo tengamos nuestro ambiente de estrés o nuestro sistema inmunológico. Entonces son varios factores para que se desarrolle un cáncer. Ciertamente el exceso de estos alimentos puede llevar a varios problemas. Como lo hemos estado viviendo y lo hemos visto, ¿no? Pero digamos, nada más que seas un poquito más como permisivo de decir que es un factor de riesgo. Solo son factores de riesgo, ¿sale? Adelante. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, considerando a las carnes rojas como un factor de riesgo para desarrollar cáncer, la OMS, por tanto, clasifica a ciertas carnes en diferentes grupos. Los grupos los clasifica de acuerdo a si la evidencia científica basado en investigaciones que se han hecho, si son carcinogénicos o no. Por ejemplo, tenemos en el grupo 2A que las carnes rojas, por ejemplo, carne de res, tal vez, probablemente, carne de puerco, probablemente son probablemente carcinogénicos. No así las carnes que se incluyen en el grupo 1, en donde encontramos las hamburguesas, las carnes procesadas presentes en hamburguesas, salchichas, jamón, carne conservada y otro tipo de carnes que podemos ver en puestos de comida rápida callejera, ¿no? Entonces, el ácido linoleico es un ácido graso polisaturado que interviene, en el artículo, su función va a ser en la intervención de los procesos biológicos
biológicos, pero más bien se va a guiar en el artículo sobre la migración e invasión de cáncer de mama con la activación de la fosfolipasa D. Cuando a una mujer se le encuentra elevados sus concentraciones de ácido linoleico, es de mayor riesgo que que se formen el cáncer de mama. Entonces, como rápido para entender ciertos conceptos que se van a estar explicando en los resultados únicamente, como breve, se dice que los receptores de ácidos grasos libres, abreviados como FFAR, están localizados en diferentes tipos de células. Células beta-pancreáticas, tejido adiposo, y las que interesan para esta investigación son las que están presentes en líneas celulares de cáncer de mama, llamadas MDA, MD231 y MCF7. Son líneas celulares que en esta investigación los autores están trabajando. Se sabe que el ácido linoleico, que es el factor que ellos quieren evaluar en esta investigación, son ligandos para dichos receptores, los cuales están acoplados a proteínas G. Por consiguiente, estas proteínas G, esos receptores acoplados a proteínas G, intervendrán o no en la activación de la fosfolipasa D, que ellos quieren también evaluar. Tenemos dos tipos de, ¿qué función tiene la fosfolipasa D, abreviada como PL? A nivel celular, pues, tiene función de interconvertir al fosfolípido de membrana celular, de membrana plasmática, interconvertir a la fosfatidilcolina a colina y ácido fosfatídico. Este último, por ayuda de una enzima, por ayuda de una fosfohidrolasa, que es otra enzima, lo va a interconvertir a diacilglicerol y funciona perfectamente como segundo mensajero. ¿Para qué? Para que tenga un efecto, el efecto celular sea de proliferación, migración e invasión, que son los objetivos, uno de los varios objetivos que dichos autores quieren evaluar, ¿no? para esta investigación. Se sabe también, en base a la literatura, en base a la información que los autores proponen, es de que la alta actividad de la fosfolipasa D está presente en cánceres como, por ejemplo, el cáncer de hígado, cáncer gástrico, colorectal, renal y de mama, cáncer de mama. Entonces, una de sus características es de que esta alta actividad de la fosfolipasa D está vinculada con la migración celular. Existen dos isoformas, únicamente breve nada más, dos isoformas de esta fosfolipasa D, 1 y 2, los cuales pueden ser activados por diferentes mitógenos. Mitógenos haciendo referencia a que, pues, una molécula que puede inducir división celular y con ello proliferación. En este caso, se está manejando el ácido linoleico. Bueno, en el artículo podemos encontrar que la variable independiente va a ser el ácido linoleico, que va a tener características cuantitativas. También encontramos la variable independiente, que es la actividad de la fosfolipasa D en las células de cáncer de mama. La migración e invasión del cáncer de mama por la activación de la fosfolipasa D. La formación de esferoides por la actividad de la fosfolipasa D y la actividad del receptor del crecimiento epidémico, el EGFR, para activar la fosfolipasa D en células de cáncer de mama. Nuestras unidades experimentales fueron líneas celulares de cáncer de mama. ¿Me puedes cambiar, por favor? También se encontraron que el control de variables extrañas fueron los antibióticos, una atmósfera al 5% de dióxido de carbono y el 95% de aire a una temperatura de 37 centígrados. El uso de bicarbonato de sodio como buffer, la privación del suero fetal de bovino por 16 horas
que son los que son factores, que este es por el factor de crecimiento provocado por el crecimiento. La población estadística al 80% de confluencia celular en cada cultivo, y nuestra muestra estadística se utilizaron células de 3.000 a 5.000 células en los ensayos de formación de esferoides. Y para concluir esta diapositiva, nuestra población objetivo fueron las personas con alta ingesta en grasas en su dieta. Añadiendo que, pues, aparte de este exceso de grasas en su dieta, también existe una ingesta alta en carnes rojas, tanto carnes rojas como aquellas que son procesadas. Bien, entonces, el análisis estadístico que los autores utilizan para evaluar los valores obtenidos lo realizan utilizando la media más menos desviación estándar más el error estándar de la muestra. Los experimentos se realizaron por triplicado y las diferencias significativas que los autores manejan son P menos 0.05, 0.01 y menor a 0.001. Bueno, en la parte de los resultados, esta diapositiva habla sobre la inducción del ácido linoleico en la activación de la fosfolipasa en las células de cáncer de mama. Bueno, en estos gráficos los investigadores indujeron el ácido linoleico para la activación de la fosfolipasa en células de cáncer de mama. El ácido linoleico podría inducir a la activación de la fosfolipasa D en células que se trataron con 90 micromoles de ácido linoleico para determinar los tiempos y la activación de la fosfolipasa D. Así también se demostró que el ácido linoleico indujo a la activación de la fosfolipasa D a los 5 y 60 minutos con la estimulación que ya había mencionado. En la gráfica A podemos observar que en el eje de las abscisas está la variante de tiempo que se encuentra en minutos, que es la variable independiente y se encuentra en el tiempo 60 está en un estado basal. A partir de 5 minutos a 60 minutos se indujo el ácido linoleico, donde en los 5 minutos la P fue de 0.05 y a los 60 minutos la activación de la fosfolipasa conforme a la inducción del ácido linoleico fue de igual forma de 0.05. Y en la gráfica B podemos observar que el PDBGF y el PDB, la interleucina 1, se introdujeron para la activación de la fosfolipasa D, estimulando a las células de cáncer de mama con 20 nanogramos sobre mililitros de PDBGF, 10 nanogramos sobre mililitro de interleucina, un micrómetro de PDB durante 30 minutos, o con 90 micromoles de ácido linoleico durante 5 minutos. Se concluyó que el ácido linoleico, la interleucina, el PDB, el PDBGF, introdujeron a la activación de la fosfolipasa D en células de cáncer de mama. En las gráficas podemos observar que representa la media más menos
y se expresa como el pliegue de la actividad de la fosfolipasa D, comparándolas con las células que se encontraban en estado basal. Muy bien, el siguiente objetivo que los autores persiguen es determinar si el ácido linoleico verdaderamente, si el ácido linoleico es responsable de activar la fosfolipasa D y por ende inducir migración e invasión de células cancerígenas en esta línea celular NDA. El primer paso que ellos hacen es evaluar si estos inhibidores que están utilizando son tóxicos o no para el correcto desarrollo de la célula. Lo que hacen ellos es incubar estas células, incubar diferentes grupos con diferente inhibidor, obteniendo en el eje X las variables independientes, porque son las concentraciones, y en el eje Y la variable dependiente, que es en este caso la viabilidad celular dada en %. Observan que ellos determinan que concluyen que ninguno de los inhibidores afecta de forma significativa la viabilidad celular. Observamos que en este grupo, en el cual fue tratado con este inhibidor, y también en este otro grupo, con este otro inhibidor, la variabilidad de los datos es amplia en comparación con el grupo tratado con VU0155. Pero una vez más concluyen que pues efectivamente no son tóxicos y por ende se procede con el ensayo. Para evaluar dicha viabilidad, lo que ellos evalúan es la viabilidad lo hacen con un reactivo que se denomina WST1, el cual una vez que se adiciona, se biotransforma, se reduce más bien dicho, fuera de la célula por una enzima denominada deshidrogenasa, formando así un compuesto colorido formazán, el cual puede ser medible con espectrofotómetro. Y con ello, pues, determinar el porcentaje de viabilidad celular, ¿no? Dicho lo anterior, pues continúan la investigación, continúan el ensayo de migración, en donde realizan este ensayo, esta evaluación de ensayo por dos maneras. La primera manera es realizar un cultivo en monocapa. Posteriormente, tienen tres grupos. Un grupo basal versus uno tratado con el inhibidor BTOH y otro tratado con un grupo control negativo para el BTOH, el cual se llama, en este caso, el reactivo utiliza el inhibidor BTOH. Este tratamiento lo hacen durante 2 horas y posteriormente, al término de dicho tiempo, son tratados con 90 micromolar de ácido linoleico. A simple vista, una vez que le toman las fotos con microscopio invertido, observan que el ácido, cuando son tratados con ácido linoleico, únicamente ácido linoleico, se observa así efectivamente una migración para compensar esta pérdida de células. Me faltó decir que a este cultivo en monocapa les hacen un raspado, por decirlo así, rasgan el medio de cultivo para provocar una herida, por decirlo así. Y entonces evaluar así qué pasa si el ácido linoleico, qué está pasando, realmente las células están migrando hacia esta área para compensar la pérdida o no. Caso contrario con el grupo cotratado con ácido linoleico y BTOH. Efectivamente, la BTOH está inhibiendo la activación de la fosfolipasa D y por ende se está inhibiendo que estas células migren hacia esta área. Esto lo podemos ver gráficamente, en donde tenemos la variable en el eje Y, la variable independiente, que son los inhibidores, y el ácido linoleico, que es en este caso la variable independiente, y en el Y, la variable dependiente, en este caso, cuántas células están migrando. Observamos que el grupo tratado con ácido linoleico, efectivamente, comparado con el basal, efectivamente hay una diferencia significativa de P-0.01,
En contraparte, el grupo cotratado con BTOH más ácido linoleico disminuye sí, significativamente, llegando a la media, aproximarse a la media del grupo basal. Entonces, ¿qué pasa con el TER-BTOH? En este caso, el reactivo TER-BTOH lo que hace es el efecto contrario del BTOH. En este caso, no inhibir la fosfolipasa D. Y por consiguiente, pues tenemos se obtiene una mayor variabilidad de datos. La media supera la media de este grupo, y comparado con el grupo basal, lo triplica aproximadamente, ¿no? Ese es el primer método. El segundo método que ellos utilizan es uno que se llama, que lo realizan en una cámara de Boyden, donde igual ahí mismo en la técnica pues es medir la migración, pero con la diferencia de que nada más están adicionando el BTOH. Comparan en este caso el efecto que tiene el ácido linoleico, teniendo una diferencia significativa respecto al grupo basal de 0. menor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa para ambos casos. De que el ácido linoleico, ya para concluir, de que el ácido linoleico efectivamente está induciendo la migración, está induciendo la activación de la fosfolipasa D y, por ende, la migración. ¿Qué pasa en caso del inhibidor? El inhibidor también pueden, a simple vista, también es un buen fármaco, o un buen químico que lo pueden usar para disminuir esta migración tan considerada. Este es el ensayo de migración, y posteriormente realizan un ensayo de invasión y quimiotaxis. Una de las características de las células cancerígenas específicamente es de que estas células tienden, como todos los cánceres, tienden a a invadir otros tejidos sanos a través del proceso que se llama metástasis. Entonces, lo que ellos realizan para evaluar si realmente la interleucina, si el ácido linoleico responsable de promover invasión, es a través del método de cámara de Boyden, el cual consiste en dos cámaras. Una cámara superior, en donde se colocan las células, que en este caso ellos están colocando 100,000 células por pocillo, además de medio de cultivo Ultimen, sin suero fetal bovino. Cabe recalcar que el suero fetal bovino, que si no se le adiciona suero fetal bovino, es porque lo que ellos quieren es evitar que los factores de crecimiento presentes en dicho suero induzcan crecimiento celular antes de tiempo. En la cámara inferior contiene el medio de cultivo Ultimen más ácido linoleico. Entonces, ellos lo cultivan, también los incuban con el inhibidor BTOH, durante 48 horas. Inicialmente, primero 2 horas y después con ácido linoleico durante un periodo de 4 días. Entonces, ¿qué determinan ellos? Bueno, gráficamente, a simple vista, una vez que ya termina el tiempo de incubación, retiran todo, lo desechan y toman fotografías. Toman fotografías de las células que invadieron la cámara inferior, y observamos que el grupo tratado con ácido linoleico, que efectivamente es que el ácido linoleico induce la invasión de estas células. No así el grupo cotratado con BTOH y ácido linoleico, donde pues hay muy poca. Pero esto no nos da mucha información, por eso recurren a las gráficas, en donde, pues aquí ya vemos que el grupo tratado con ácido linoleico, correspondiente a esta imagen, tiene una diferencia significativa respecto al grupo basal de menor a 0.01. ¿Qué concluyen de esta gráfica? ¿Qué concluyen de estas imágenes? Que sí, efectivamente se acepta la hipótesis alternativa de que el ácido linoleico está activando la fosfolipasa D, y
estimulando la invasión de estas células cancerígenas. Bueno, los investigadores lo que hicieron fueron observar las funciones de la fosfolipasa 1 y de la fosfolipasa 2 en la migración e invasión inducida por el ácido linoleico. Ellos querían determinar si la fosfolipasa 1 y la fosfolipasa 2 podrían medir la migración e invasión inducida por el ácido linoleico en las células de cáncer de mama. Estos ensayos de migración se realizaron utilizando el método de Boyden con células tratadas y no tratadas, que fueron durante 2 horas con 5 micromoles de inhibidores de fosfolipasa 1 y fosfolipasa 2, así estimulándolos con 90 micromoles de ácido linoleico durante 48 horas. En las gráficas se puede observar cómo son las funciones de la fosfolipasa 1 y la fosfolipasa 2 con respecto a la migración e invasión inducida por el ácido linoleico. Estos ensayos se realizaron por los rasguños de los cultivos, que ya lo había mencionado mi compañero, durante 2 horas por 48 horas. Estos ensayos de invasión fueron realizados en cámara de Boyden. En las imágenes podemos observar que, estas imágenes fueron tomadas a las 48 horas. El gráfico representa la media y los pliegues de migración e invasión de las células que fueron tratadas. Los asteriscos denotan las comparaciones de los estímulos de las células, que fueron P menores de 0.001 y también P menores de 0.05. Bueno, después, como siguiente población, la siguiente línea celular en la cual realizamos esas investigaciones, únicamente para corroborar los resultados de que efectivamente el ácido linoleico está induciendo la migración, la activación y migración de estas células, utilizan la línea celular MCF7, igual son células de cáncer de mama. Hacen el mismo procedimiento, hacen únicamente el procedimiento de migración, ya no hacen el segundo procedimiento hacen el procedimiento de migración, del ensayo de migración. Entonces, lo que ellos evalúan tienen 4 grupos, un grupo control que se mide a las 72 horas, en donde vemos que efectivamente el ácido linoleico, al no ser tratado ni con inhibidor, al no ser tratado con ácido linoleico, pues la media se mantiene, ¿no? ¿Qué pasa? No así con los grupos evaluados a las 24, 48 y 72 horas con 90 micromolar de ácido linoleico. Ellos concluyen para esta gráfica que en el grupo evaluado a las 72 horas que corresponde a esta imagen, existe una diferencia significativa respecto al grupo basal de menor a 0.05, a pesar de que su variabilidad de datos es más amplia. ¿Qué pasa? No así con los otros grupos, en donde pues sí, en este grupo tenemos una menor variabilidad de datos, pero no nos dice si es significante o no, si hay diferencia significativa o no. Por otro lado, ellos evalúan, ahora sí, lo evalúan el efecto del ácido linoleico con el inhibidor. Específicamente, lo que ellos quieren determinar es, ¿realmente este inhibidor puede disminuir los niveles, la activación de la fosfolipasa 1? Y entonces ellos concluyen, toman fotografías, de nuevo, tenemos el grupo tratado con ácido linoleico, existe efectivamente invasión de células, pero no en el grupo tratado con Letriobach, donde sí se disminuye considerablemente esta migración, y esto lo podemos ver gráficamente. La media para este grupo tratado con ácido linoleico supera
a la media del grupo basal, llegando hasta 2. Su variabilidad de datos en comparación con el grupo tratado con el inhibidor pues es más amplia. Y una diferencia significativa respecto a estos dos grupos de menos de 0.001. ¿Qué concluyen los autores? Que sí, efectivamente, una vez más, los resultados obtenidos con esta línea celular corroboran que el ácido linoleico induce migración de células cancerígenas y que el inhibidor BTOH sigue siendo efectivo para contrarrestar este efecto. Finalmente, ya para terminar casi, lo que hacen también es evaluar el tercer objetivo, ¿no? Ellos quieren determinar realmente si la formación de esferoides se debe o no a el ácido linoleico una vez que se activa a la fosfolipasa D en esta línea celular. Esta es nuestra tercera variable dependiente, donde observamos que se hacen los cultivos pertinentes, se evalúa, se toman fotografías y observamos que en el grupo basal, pues sí hay una formación de estos cúmulos celulares, porque realmente son cúmulos celulares, que están unidos por diferentes moléculas de adhesión. Y un grupo tratado con ácido linoleico. Efectivamente, podemos corroborar, pues hay un exceso de tamaño y número de estos esferoides y lo podemos graficar para tener una noción más clara. Bueno, aquí hay una mayor variabilidad de datos respecto al grupo basal, en una media que se aproxima aproximadamente a 80, no así como el grupo basal, que está más o menos de 25, 20 tal vez, y una diferencia significativa menor a 0.001 respecto a este grupo. ¿Qué pasa con el inhibidor? Si lo reduce, llegando, aproximándose la media de este grupo al grupo basal, cuando es tratado con también el ácido linoleico. ¿Qué concluyen los? Para este ensayo, lo que ellos están tomando como población estadística es 1.003.500 células del cultivo, lo que equivale, y como está mencionado en el artículo, lo que equivale al 80% de confluencia celular para esta línea de cáncer de mama. Y de esta población estadística toman una muestra estadística de 5.000 células para aplicarlas en diferentes posibles y observar dicho efecto. ¿Qué concluyen los autores? Que el inhibidor sí sigue dando batalla para reducir la formación de esferoides, pero lo que les importa es esta parte de que el ácido linoleico estimula la formación de esferoides. Hay una importancia aquí muy, muy, muy clara de por qué lo quieren medir. ¿Por qué quieren enfocarse hacia los esferoides? Los esferoides al ser cúmulos celulares, tienen dimensiones, tienen 3 dimensiones. Y por lo tanto pueden asemejarse a las condiciones in vivo que suceden en un organismo. Por lo tanto, el comportamiento de estas células cultivadas conteniendo estas características será distinta a las cultivadas en los cultivos que son únicamente en monocapa, como si fuera una hoja. Y entonces, el efecto que puedan tener los inhibidores o no será distinto y se asemejará, no del todo, pero sí podrá dar una idea de cómo sería el efecto a nivel in vivo, ya en condiciones normales. Bueno, una vez que se hizo el tratamiento que había mencionado, en las células de cáncer de mama, el tratamiento aumentó el número de área y tamaño de esferoides sobre el matrigel y el colágeno tipo 1 con respecto al papel de la fosfolipasa D. Se demostró que esta estimulación de las células de cáncer de mama hubo un aumento que fue inducido por el ácido linoleico y esto provocó el aumento del número y el área relativa de esferoides en matrigel y también en colágeno tipo 1. Este tratamiento duró 15 días y para concluir, lo que concluyeron los investigadores es que sí hubo un aumento
de esferoides en matrigel. Bueno, los aumentos inducidos por ácido linoleico aumentó el número y tamaño de esferoides en el colágeno tipo 1 a través de una vía dependiente de la fosfolipasa D. Las células de cáncer de mama, algunas se trataron y otras no. Estas se trataron con 90 micromoles de ácido linoleico durante 15 días. Se evaluaron que se formó un gen y un esferoide. Y para concluir esto, hubo un control positivo de FBS. En conclusiones, okay. Como se había comentado inicialmente, los autores persiguen 4 objetivos. El último de ellos es evaluar si la actividad de la fosfolipasa D también se debe a la activación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, abreviado como FGFR. Inicialmente, esto es para la figura E. Estos grupos fueron tratados con ácido leico 90 micromolar de ácido linoleico, representado en el eje de las X, y la expresión de dicho receptor está representado como variable dependiente, está representado en el eje Y. Perdón, ese es el... Ajá. Y entonces, en esta sección de aquí, lo que ellos están evaluando es, ¿se expresa realmente, se está expresando o no? Pero pues sí no nos da una información clara, porque únicamente podríamos decir, bueno, sí, aquí se ve más oscuro que aquí, pero pues eso no nos da mucha información, razón por la cual pues necesitamos recurrir a las gráficas. Una vez más, tenemos un grupo control, en el cual no se le administra ácido linoleico, teniendo su media, indicando que su media se encuentra en 1, y los grupos tratados del minuto 3 al minuto 40 empieza a haber un cambio en esta media, no de forma rápida, pero pues sí, ya desde el minuto 5 hasta el minuto 20, ya es cuando empieza a haber aquí una expresión alta de dicho receptor. Enfoquémonos nada más en estos, en donde pues aquí hay respecto a pues hay una diferencia significativa de 0. menor a 0.05 y con su media aproximada a 1.7, 1.8 respecto al grupo basal, al grupo control, y también respecto nada más acá. ¿Y qué pasa con el grupo 10? Al grupo que fue evaluado al minuto 10, en donde pues sí, efectivamente tenemos una menor variabilidad de datos, una menor dispersión de datos, su media se acerca ya a 2, no así este grupo, y con un nivel de significancia, con un valor de P menor a 0.01. Por consiguiente, también lo hace así el grupo evaluado al minuto 20, en donde hay una mayor variabilidad de datos, la media disminuye, sí, disminuye también, pero pues aquí lo que interesa es comparar este respecto a este. Que concluyen los autores que sí, efectivamente, una vez más, el ácido linoleico está de forma aún no clara, está activando este receptor para que active la actividad de la fosfolipasa B y por consiguiente, que el ácido linoleico, más bien dicho, está induciendo la expresión de dicho receptor. Aún no se sabe, y hago hincapié de que aún no se sabe el mecanismo específico por el cual está sucediendo estos eventos. Aunque con estos resultados puede dar pauta a nuevas investigaciones, pues sería bueno investigar cómo está funcionando en el celular. ¿Sí?
Y bueno, ya para concluir, los autores, como todo artículo, deben de preguntarse, ¿no? ¿Se cumplen los objetivos? ¿Se cumplieron los objetivos establecidos inicialmente, lo que corresponde a las variables dependientes? Y ellos concluyen que sí, efectivamente, el ácido nucleico induce la activación de PLD, induce la migración e invasión celular de estas células cancerígenas, una vez que se activa la fosfolipasa B, que sí, efectivamente, a pesar de que se hayan ocupado diferentes concentración de células, de 5.000 y 3.000 células, se induce la formación de esferoides, también de que el ácido linoleico induce la migración e invasión, y también se concluye que diferentes ligandos, que lo podemos representar en esta imagen, que diferentes ligandos también pueden activar la actividad, pueden activar a la fosfolipasa D, ¿no? Entonces, son las conclusiones que los autores obtienen. Y pues bueno, ya dando la información clara, ya tenemos estos resultados, pues uno puede investigar un poquito más respecto a cómo es que sucede esta activación, cómo es que se está dando esta activación de dichos genes que están interviniendo en el proceso de migración y invasión, ¿no? Se sabe, sí se sabe, pero no del todo. Entonces, estas son las conclusiones y pues... Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. No sé si tus compañeros tengan alguna pregunta en relación a su artículo. Adelante, chicos, si alguien tiene alguna pregunta para sus compañeros, adelante. Bueno, en eso que se van apareciendo algunas preguntas o comentarios, me llama la atención el hecho de la estadística descriptiva que presentan en relación a la migración celular. En el caso del ácido linoleico, cuando lo están aplicando, por supuesto lo ponen en cierta concentración y en cierto tiempo. Entonces, cuando está presente el ácido linoleico, en el caso, por ejemplo, de estas partes, ¿cómo se dice? Partes basales, las veces basales en las que se da la migración celular, es decir, a partir de una característica cualitativa, yo supongo miden el área, entonces, la distancia que recorren las células, y entonces lo convierten en una cantidad, en un valor, en una cosa cuantitativa. En este caso, el ácido linoleico, pienso, lo administraron a 48 horas, es correcto, ¿verdad? Perdón, el ácido linoleico, sí, 90 micromolar, 48 horas, ¿es correcto? En un tiempo de 48 horas. Bien, cuando vemos las escalas, en la figura B, o en la parte de arriba con la C, yo lo que logro interpretar es que tenemos la misma variable aleatoria, que es la migración de las células migradas. ¿Es correcto? En el eje de las Y tenemos eso. Si ustedes observan, es aquí lo que no alcanzo a comprender por qué sale tan diferente. Observan la escala y va del 0 al 8. En la gráfica C, la escala va del 0, no sé si es 2.5 o hasta cuál es el número máximo que ponen. Bueno, 2.5. No logro comprender por qué el ácido linoleico, si lo ponen a las 48 horas con la misma cantidad de 90 micromolar, no se logra visualizar la misma media muestral que se tiene en la figura de arriba con la figura de abajo. Porque como son dos métodos distintos, este gráfico de la figura C lo hacen con un método distinto del rasgado. Aquí no están haciendo un rasgado, ya es un método distinto. En parte puede influir esa tipo sí, de técnica. Lo que pasa es que solo por el método, si dices que son métodos distintos, solo el método afecta demasiado. Cuando pone la variable independiente ácido linoleico, solo el método que dices.
Y eso es preocupante. No sé qué querían demostrar aquí, pero no se iguala la migración celular con el ácido linoleico. Por un lado, tienes un valor de media más o menos de 4. En la gráfica de arriba, en la gráfica C, tienes un valor casi de 2. Me parece que casi es de 2. Entonces, casi es la mitad del efecto que tiene el ácido linoleico. Y si hacemos una hipótesis estadística, por supuesto que en la figura de arriba, la B, va a ser el cambio diferente. Ahora bien, ¿qué relevancia tiene el hecho de que no se ve el mismo efecto? Si gustas pasarte a la siguiente gráfica. Hace un efecto diferente, lo que me llama la atención. Aquí, por ejemplo, muestran otra vez la migración celular y tienen un nivel casi cercano al 4 con el ácido linoleico. Ahí, solo ácido linoleico. En el caso de la invasión celular, que yo veo, por supuesto es otra variable aleatoria, es otro tipo de medición, pero ahí tienen un valor más o menos como de media muestral de 6, ¿no? Entonces, aquí la situación es, ¿qué es lo que quieren ellos medir y por qué utilizan estos dos métodos y por qué eligen uno y no el otro? Sí, bueno. O sea, eso, digamos, es en términos del artículo. Yo lo que quisiera que observaran son las escalas de medición. Cuando los efectos que están indicando que el ácido linoleico estimula la migración celular, se tiene que dar por los dos métodos. No sé si me explico. No puede cambiarte tanto el efecto que tiene el ácido linoleico solo por el método. Nada más quiero que observen eso. No es que ustedes se pongan a defender el artículo ni nada de eso, sino que ustedes vean, analicen justamente estos resultados, porque más adelante ustedes van a hacer resúmenes de las gráficas, es decir, van a hacer estadística descriptiva. Y es ahí donde se plantean las hipótesis estadísticas. Aquí es lo que me llama la atención, que por un lado sí están mostrando la importancia del ácido linoleico, pero sí mueve mucho el método. Entonces, no sé si ustedes revisaron de qué va cada uno de los métodos y por qué es tan enorme esa diferencia. No, es que, bueno, tal vez es una posible explicación de que en el gráfico, tanto en el gráfico correspondiente a la figura A, lo que ellos evalúan únicamente es la migración. O sea, si estas células cancerígenas tienen esa capacidad de compensar esta pérdida. Sí, eso me queda claro, porque ahí ya tienes otros tratamientos, otros inhibidores. A mí lo que me llama la atención es el componente que ellos están postulando, como el ácido linoleico, como el causante de sí activar el receptor, fosforilarlo, etcétera. Y que lo achacan precisamente a esta migración celular. En ambas gráficas coinciden, pero lo que no coinciden son las unidades de medición. En unas tienes mucho, casi el doble, y en otro baja. Solo el método. Yo la verdad no leí el método, pero lo que quiero que observen es el cambio. Sí. El cambio, solo el hecho de que están indicando que la variable independiente ácido linoleico tiene un efecto positivo en migración, en la invasión de estas células de carcinoma mamario. Entonces, eso es lo que llama la atención. ¿Por qué se ve este cambio tan drástico? Y es importante, ¿eh? Digo, porque ya más adelante, por ejemplo, esta migración celular que se ve con el ácido linoleico casi está en 4. Casi, no llega al 4. Ojo, no llega al 4. Si te regresas a la otra gráfica, por favor, de migración celular, aquí, tú ves el valor de migración celular y el valor, que es en la misma unidad, está por arribita del 4. No sé si lo alcanzas a ver. No es repetitivo su comportamiento. Logran ver que sí estimula, pero lo que yo veo es que hay un cambio enorme. No sé si es el mismo método, pero no les está dando un resultado igual.
Cuando están colocando la misma cantidad del ácido linoleico al mismo tiempo, se supone son las mismas cantidades de células y entonces solo ahí se ve el cambio. Ojo, no se los digo a ustedes, sino lo que hago es hacerles una invitación a que sean críticos del artículo, que ustedes lo analicen con lupa y que se pregunten estos cambios. Cada variable aleatoria, ya sea migración, ya sea invasión, ya sea el número de ¿cómo se dice?, de esferas que se forman, de acuerdo con la estimulación de la variable independiente, en este caso ácido linoleico, se observan cambios muy importantes. Sí, estoy de acuerdo que en todos coinciden que estimula, pero ¿por qué no da el mismo valor de la media muestral? Esa es una crítica a este artículo. La invitación es a eso. Yo sé que no se los estoy cuestionando a ustedes, por supuesto. Yo sé que ustedes leyeron muy bien el artículo, lo explicaron muy bien, lo comprendieron en términos, en cuestión de lo que a ustedes les interesa, y eso yo me doy por bien servida. Aquí nada más es que ustedes sean críticos de los documentos que ustedes leen. Puede ser que tengan la verdad aquí en este tipo de documentos, pero que ustedes analicen las variables, porque les va a tocar hacerlo. Y ahora cuando veamos las pruebas de hipótesis de todas estas diferencias entre las medias, me van a comprender qué significa ese valor de P menor a 0.01 o P menor a 0.05 o inclusive hay unas P menor a 0.0001. Esos valores de las probabilidades yo se las voy a explicar porque realmente hay una diferencia significativa. Se quedan con la hipótesis alternativa. ¿Pero cuál es? Eso es lo que tenemos que plantear para el caso de las pruebas de hipótesis para analizar la inferencia, que ustedes lo interpretaron muy bien, pero vamos para allá. A partir de gráficos, ustedes pueden plantear las hipótesis estadísticas. Vámonos con esta gráfica de migración celular, en donde tenemos el ácido linoleico en el eje de las abscisas, solo ese ácido linoleico comparado con un control. Un control que por supuesto ahí yo no veo la desviación estándar, nada más veo que está hacia el número 1 de la parte basal de las células de migración, y ahí yo no sé ese valor si representa la media muestral, me imagino que sí. Esa media muestral de ese control que no tiene ácido linoleico, se va a comparar esa media contra la media que tiene el ácido linoleico. Es decir, si la media que está aproximadamente en un valor de 4 del ácido linoleico, ese promedio de células migradas es mayor a la del grupo control, a la media del grupo control. Eso es lo que yo observo y esa es la hipótesis estadística correspondiente a una hipótesis alternativa. ¿Cuál es mi hipótesis nula? La hipótesis nula va a ser que la media del grupo de ácido linoleico sea menor o igual a la del grupo control, a la media del grupo control. Siempre la hipótesis nula se plantea de forma contraria a la hipótesis alternativa. ¿Cómo ustedes van a plantear las hipótesis alternativas? De acuerdo a lo que observen en la gráfica. En la gráfica claramente vemos que el ácido linoleico estimula esas partes basales. Hay una media muestral mayor que la del grupo control. Esa es la hipótesis alternativa. Se hace la prueba de hipótesis, que no me dijeron qué prueba de hipótesis hacen aquí. Van a comparar esas medias, lo vamos a hacer nosotros, algo similar, vamos a comparar entre medias y vamos a quedarnos con una, o la nula o la alternativa. Si nos quedamos con la alternativa, se colocan esos dos asteriscos. Si no colocamos asteriscos, si no hay ningún asterisco, es que nos quedamos con la hipótesis nula. ¿Vale? Eso lo vamos a ver con mucho detalle en la siguiente semana y ustedes poco a poco van a ir relacionando esa estadística inferencial, la estadística inferencial con esta parte de las gráficas. Pero por mí está muy bien el seminario, realmente aceptaron un reto grande porque el artículo me parece que está en inglés, es muy largo, es un artículo científico que son los que ustedes van a tener que acostumbrarse a leer.
Yo la verdad los felicito porque tomaron un reto importante y el reto está cubierto. Lograron explicar todas estas gráficas y que sí, ciertamente nos falta ver más la estadística inferencial de las diferencias entre las medias, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Muchas gracias, chicos, por este seminario. No me acuerdo el nombre de la señorita que expuso. Jimena. Muchas gracias a Jimena y a Fernando. Les pido de favor que lo suban para ya colocarles su 10, que expusieron muy, muy bien. De verdad que los felicito por aceptar este reto, porque son artículos complejos, que hay que sentarse a leer para comprender cada una de las variables, tanto independientes como dependientes, comprender la hipótesis de investigación, comprender si la cubrieron o no, y además ser críticos con la información que leen, pero poco a poco. Muy bien, muchas gracias, chicos, excelente seminario. Espero su archivo para ponerle su calificación del seminario y bueno, con esto finalizamos. Les agradezco muchísimo su asistencia. El día lunes vamos a continuar con las pruebas de hipótesis. Por favor, organícense en equipo. Si quieren estar así con el equipo del segundo examen parcial, así continúen. Para el lunes, entonces ya les voy a solicitar un diseño experimental en donde podamos obtener datos estadísticos de dos grupos independientes. Ustedes deciden cuál es la variable independiente y deciden cuál es la variable dependiente, cuál es la variable respuesta. Necesitamos una n mínima de 5. Si tienen una n mayor, excelente. Una n hasta 10 también es aceptable. Entonces tienen que obtener 5 datos de una muestra, otros 5 o 6 datos de la otra muestra, de tal manera que obtengamos los datos. Entonces piensen en el diseño y nos vemos el lunes.